que hablamos un poquito de la Biblia. Gracias por grabar la clase. Recuerden que hablamos un poquito de la Biblia, la importancia que tiene, lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Dijimos que el Evangelio, ¿cierto? De dónde proviene la palabra Evangelio, que se identifica con una palabra griega, ¿cierto? Que quiere decir Evangelion, cuyo significado significaba buenas noticias. Analizamos eh, que también es ir un poco más allá, es decir, que no solamente una buena noticia, sino que la buena noticia que tenemos es salvación, es una victoria, es que el reino del Señor se ha acercado, ¿cierto?, a las personas que no conocen al Señor, y el Señor, es cierto, en su misericordia nos da esta buena noticia. Es una noticia directamente y que proviene directamente del Señor o de Dios. Hablamos un poquito ahí de la palabra del Evangelio, vimos que estaba, por primera vez se utilizó ahí en la carta a los Corintios, cerca del año 57, por el apóstol Pablo. Dijimos que eran los evangelios sinópticos, ¿cierto? Y en palabras siempre dijimos que eran estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que van hablando acerca de la vida, obra y muerte del Señor Jesucristo, todo lo que hizo el Señor. Y de ahí podemos sacar mucha información de estos tres evangelios. Hablamos un poquito también de los 400 años de silencio, esto solamente para ir recordando, para que usted vaya ganando tiempo y vaya haciendo esta tarea que le pedí. Vimos el contexto histórico, ¿cierto?, de estos libros o de la vida de Jesús, cómo se presentó Jesús, por qué se presentó en ese templo, por qué el Señor hizo esto tan perfecto, este nacimiento tan perfecto, tan en el momento indicado, ¿cierto? Vimos que se cumplieron algunas profecías, o muchas profecías, en realidad nosotros vimos unas pocas profecías, y también vimos que Dios rompía el silencio, ¿cierto? Que Dios hizo esa obra maravillosa y comenzó a hablar con el ser humano, comenzó a interactuar con nosotros. Ahí vimos esa ficha acerca de los 400 años de silencio. Dijimos que Dios actúa en el tiempo preciso, como lo habíamos visto, y que tomó la mejor forma de pensar de los griegos, la mejor forma de gobernar de los romanos, y también la mejor forma de adorar de los judíos. Y ahí, ¿cierto? En ese momento vino el Señor, vimos las clases sociales o vimos los grupos religiosos de la época, nombramos algunos más, vimos lo que era el Imperio Romano, acuérdese de esa imagen. eh, Hablamos de las profecías mesiánicas, y hoy día vamos a entrar de lleno a lo que es eh, el libro de Marcos, el libro de Marcos. Así que para que usted busque en su Biblia, ahí estaríamos con el libro de Marcos. Así que hoy día vamos a hacerlo con un poquito más de tiempo, de manera más pausada, vamos a poder hablar más, vamos a poder leer, y la idea es que usted también me ayude y participe de esto, y vamos reflexionando en algunas cosas que vamos a ir viendo para que vamos entendiendo todavía mucho más, mucho más allá. Marcos, ¿cierto? El propósito es presentar las obras, ¿cierto?, y las enseñanzas de Jesús. Marcos presenta derechamente a Jesús como Dios. Jesús es Dios, podemos verlo. Yo tengo unos textos marcados acá, y por ejemplo en Marcos capítulo 1, verso 40, lo voy a leer yo, 40 y 41, dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Por qué Jesús tiene esta atribución? Porque Jesús es Dios y solo Él, ¿cierto?, puede hacer estos milagros. Hay otro más acá que tengo anotado. Esto usted lo puede ver en el primer capítulo al tiro de Marcos, como Marcos lo va poniendo, ¿cierto?, a la altura, ¿cierto?, que Jesucristo es lo mismo que nosotros miramos en lo que Cristo merece. En el capítulo 1, verso 23 hacia adelante, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Otro atributo, ¿cierto?, que tiene Dios es echar fuera los demonios. Entonces,
ahí ya tenemos de inmediato dos características, ¿cierto? Que por qué Marcos ponía a Cristo o a Jesús como Dios, y ahora mira, le voy a mostrar otro, que también lo tengo marcado acá, capítulo 2 verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién hace eso? Solo Dios puede perdonar pecado. Y es por eso que Marcos se pone a Cristo como el Hijo de Dios o como Jesús mismo siendo Dios. Así que vamos a ir avanzando con este Marcos. Esta es la primera pregunta. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, dice el autor Juan Marcos. No fue uno de los 12 discípulos. ¿Por qué no fue uno de los 12 discípulos? ¿Alguien me podría decir o alguno creía que este podría ser algún discípulo del Señor? Dentro de lo mismo que estamos leyendo está la respuesta. Así que, Sí, porque eso mismo iba a decir, porque él mismo dice que fue acompañando a Pablo después de que Jesucristo murió en la cruz. ya, a ver, si alguien puede buscar Hechos 13:13, Hechos 13:13, lo leemos y vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con esta información que está en la Biblia y nos vamos a encontrar con este Juan Marcos, que fue uno de los que acompañaba a, a Pablo en su primer viaje misionero. Lo Vamos a ver encontré, quién lo busca. Amén. Léalo, Hechos por favor. 13:13. ¿Correcto? Sí, sí. Ya dice, en el nombre de Jesús. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Eso? Amén. Sí, amén. Se refería a este Juan Marcos, que estaba con ellos, que no estuvo directamente con Jesús. Así que él no estuvo con Jesús, pero escribió este evangelio. Imagínense si él pudo hacer eso, ¿cierto? No estando, no pudiendo ver a Jesucristo, creyendo que cumple la escritura, ¿cierto? Dice, bienaventurados los que creen sin ver. Muchas veces nosotros tenemos que dar esos pasos de fe que tenemos que dar nosotros. Tenemos que mucho que aprender de la escritura. Los destinatarios, ¿cierto?, fueron los cristianos que estaban en Roma, donde fue escrito este evangelio. ¿Cuándo se escribió? La fecha fue entre el 55 y el 65 después, obviamente, de Cristo. El marco histórico, y aquí también pueden hacer un ejercicio, miren, el Imperio Romano, para que vean que nuestra Biblia dice la verdad y que perfectamente hay muchos datos históricos, dice, el Imperio Romano, bajo el gobierno de Tiberio César, yo hice el ejercicio, y Tiberio César efectivamente es un emperador romano, ¿cierto? Al tener un idioma en común, también lo conversamos ahí con Andrés, ¿cuál sería el idioma en común que tenían en este tiempo? ¿Qué idioma hablaban en este tiempo las personas? El griego. Bien, ¿qué más? ¿Cuál otro? Recuerde que estaba el Imperio Romano, estaba la influencia todavía de los griegos, estábamos hablando de los hebreos, de los judíos, ¿cierto? O sea, que tenían una mezcla ahí, tenían una mezcla y ellos hablaban, ¿cierto? Los romanos, por sobre todo, porque según me explicaba ahí El Andrés, arameo no, ¿cierto? Arameo no. eh, el arameo, yo creo que me parece que sí podían hablar, no tengo ahí una duda, si está Andrés ahí, parece que sí hablaban el arameo, la parte judía, obviamente, pero, ¿cierto? Los romanos, por esta mezcla que tenían, terminaron hablando un idioma o un dialecto que es el griego koiné, que era como el griego del pueblo en realidad. Es como, yo lo asimilé un poco cuando me lo explicaron acerca de cómo nosotros. ¿Se ha fijado que en algunos computadores dice español Chile? Nosotros tenemos un español como propio, como nuestro. Andrés, Sí, el idioma que se estaba dando en los tiempos de Jesús era el griego, pero no el griego normal que sería, no el griego clásico, sino el griego koiné, un griego más como folclórico, se podía decir, no un griego a ver, clásico. Pero no Pero, arameo. y también el arameo, y el hebreo era una lengua que ya estaba como cambiando un poco el sentido
estaba como perdiéndose. Amén. Leí por ahí que el latín no, el latín nació después de 200, 300 años después. Entonces era el arameo y el El griego. griego. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, le pusieron arriba algo, el rey de los judíos, y se lo pusieron en hebreo, en arameo y en griego. Ahí, ahí tenemos una explicación. Yo también supe por ahí que en los libros de historia dice que el hebreo ya se estaba extinguiendo, por así decirlo, se Sí, estaba apagando y lo ocupaban en las sinagogas para estudios, para cosas así de hecho, más de los que estudiaban. de hecho hay una Biblia que ha llegado hasta el día de hoy, que es la Biblia Pechita, que es del original arameo. Amén. Amén. Y se da cuenta cómo vamos construyendo, construyendo nuestro conocimiento de la escritura. Esto es ir construyendo, vamos tomando una forma, vamos aprendiendo de esta manera. Entonces, al tener un idioma en común, ¿cierto? Excelentes sistemas de transporte, esto también lo vimos la semana pasada, y de comunicación, el Imperio Romano, ¿cierto? Para que el mensaje de Jesucristo se extendiera, era como el momento preciso, con rapidez, ¿cierto? Por todas partes. Todos hablaban un idioma común, habían buenos caminos, había buena comunicación, estaba todo dado para que, ¿cierto? La expansión del Evangelio comenzara, o esta buena noticia, ¿cierto? Comenzara. Recuerde que aquí solo estamos comenzando, está comenzando la historia, y, y como dijo Cash Luna ahí cuando fuimos a verlo, si pudiésemos escribir todo, ¿cierto? Lo que ha hecho el Señor en nuestra vida con lápiz y papel, wow, qué gran libro sería, un libro interminable. Entonces aquí hay un versículo clave, y yo quiero pedirlo también que lo busque ahí, a que lo busquen y lo podamos ver. Y este es un texto que marca mucho, es un texto que Hermano, marca tengo mucho. una pregunta. Díganos. ¿Por qué Marcos escribió parte de Jesús, si usted recién dijo que bueno, que no lo vieron, pero bendito éramos aquellos que no le vimos y creemos en él? Igual era por lo que le decías Pablo en la escritura, lo que él escribió de Marcos. Mire, voy a contestarle, pero también le voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo supo la mujer, la mujer ramera, ¿cierto? Eh, Radá era el nombre, no sé si me puedo equivocar, me corrigen, que el pueblo hebreo venía y había salido de Egipto, ¿cierto? Y que Dios había abierto los mares, si el pueblo hebreo todavía ni siquiera llegaba a su ciudad. Esto es, ¿cierto?, cómo se va, eh, las tradiciones, cómo se van contando, cómo las noticias van pasando, pero también él, al estar con Pablo, ¿cierto? Al estar con Pablo, estuvo viendo, estuvo analizando, veía lo que estaba pasando, quería también comunicar, quería, quería que las personas supieran, ¿cierto?, quién era Jesús en el cual él había creído, y también tiene que haber hecho un trabajo investigativo y fue ahí analizando y viendo, obviamente con Pablo, y seguramente también pudo haber conocido, no sé, aquí un carril, puede haber conocido también ahí a Lucas, no sé, pudo haber hablado con distintas personas y él fue tomando esta información y fue pasándolo al, al texto. Entonces tenemos este versículo clave, es un versículo clave para todos aquellos que queremos servir al Señor, y dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está en Marcos 10:45, para todos aquellos que quieren liderar, aquellos que ansían liderar, aquellos que creen que tienen capacidad para liderar. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a dar como ejemplo, a servir. Recuerde que Él era Dios, pero no le importó ser igual a Dios, sino que vino a cumplir la labor que su Padre le encomendó. Hay unos personajes clave: está Jesús, están los 12 discípulos, está Pilato, los líderes religiosos, ciertos judíos, y ahora vamos a ver, en esta página en blanco vamos a escribir quién eran los 12 discípulos del Señor, o cuántos discípulos, cuántos apóstoles el Señor llamó. ¿A quiénes llamó? ¿Alguien los tiene ahí? Andrés, ¿te mandaron algún mensaje? Roxana, ¿le mandaron algún mensaje? ¿Hicieron la tarea? ¿No hicieron la tarea?
o desbloqueamos los micrófonos y vamos llenando esta lista. Ya, nadie se acordaba de ninguno. ¿Alguno se acuerda de alguno? Sí, Desbloqueen ahí. sí mandamos, Ya, yo mandé. esperemos que nos responda. Esperemos que nos responda. Espérate, aquí ya tengo dos mensajes. Espérate. No, no tengo dos mensajes. Ya, vamos a avanzar. Mire, sí, esto es tenemos que autoevaluarnos. Vamos a ver si nos acordamos. Teníamos se me pegó. Perdón. Voy a ir un poquito más atrás. Voy a ir un poquito al texto, a lo que el Señor Jesucristo, a este texto, al Marcos 10:45. ¿Cierto? Vamos a ir a Marcos 10:45. Después voy a ver ese tema. Después vamos a pasar ahí. Ahí me están mandando unos WhatsApp. Doulus. El doulus, ¿cierto? Era una palabra que también lo vamos a ir viendo más adelante, se nos va a ir repitiendo mucho. Era este personaje. La palabra griega que Pablo usa para siervo era doulos, la cual se refiere a un esclavo que no tiene voluntad, ni derechos, ni posesión o posesiones propias. ¿Usted está dispuesto? Aquí está, a ver, aquí está, vamos a ver. Aquí ya la pastora me mandó nombres. La pastora ya me mandó nombres y me los mandó al WhatsApp. Podría me lo mandaba al chat del grupo de los estudios, pero ya. Mire, Jesús vino como siervo. El apóstol Pablo dice que él es esclavo de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando, lo vamos a ver también más adelante, cuando se ciñe la toalla, ¿cierto? Y va a lavar los pies de los discípulos, hizo el trabajo del esclavo de menor rango en la casa. O sea, yo podía ser esclavo, pero a lo mejor era un mayordomo. A lo mejor era un mayordomo. Y el mayordomo, a su vez, ¿cierto?, mandaba a otros esclavos. O sea, no era el último esclavo. Pero Cristo hizo este trabajo, ¿cierto? Y nos dejó este tremendo ejemplo. Entonces, este es el liderazgo que Dios exige. Otro, este es otro estudio, otras cosas que escribí por ahí y me acordé de este texto y lo puse acá. Así que más adelante quizás también lo podamos ver con una mayor profundidad. Y ahora sí, Jesús y los 12 discípulos. Vamos a ver qué nos mandó. La Roxana nos mandó y Andrés no nos mandó nada, así que eso quiere decir que los hombres no hicimos mucho. Creo que no hicimos mucho. Vamos a ver. Yo tenía acá, esto lo hice yo también con mi memoria. Yo tenía, aquí alguien mandó, ya, vamos a ver primero, eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Simón y Judas. ¿Hay alguno que no corresponde? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo creo que ahí, Marco, Marcos, pues, sí, recién lo dije. ya, hay otro, mira, no me acuerdo más, algunos pusieron a Esteban, Andrés, Felipe. Andrés y Felipe, ahí están, Andrés, Felipe también está, y después pusieron Pedro, Mateo, Lucas, Judas, Santiago, Marcos y Juan. Ahí tenemos, mira, tenemos Bartolomé, a Mateo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas Tadeo, a Simón. Esto va a depender también de las versiones que leamos. Tenemos a Simón, a Tomás, a Andrés, a Santiago, hijo de Afeo, a Felipe y Judas Iscariote. Pero también, ¿quién más? ¿Quién más fue nombrado apóstol? ¿A quién más llamaron? ¿A quién más llamaron para ser apóstol una vez que Judas, cierto, traicionó a Jesús y murió? ¿Hay algún regalo de por medio? ¿Algo? Pero el No pastor ¿Alguna, no hicieron, puede alguna participar no porque hicieron ni hamburguesa la de no tarea, regalo que yo sabe, participo al po. tiro? no El hicieron ni pastor la que no tarea, sabe no puede participar. no, sí, no hicieron ni la tarea y de regalo. Ya, hay dos personajes más que también uno fue elegido, ¿cierto? Por el Urim Tumim cuando Judas no estaba, cuando Judas ya había muerto, ¿cierto? Y pusieron uno para recuperar los 12, pero también hubo uno que el Señor llamó. Y uno se llamaba Matías y el otro era el apóstol Pablo, ¿cierto? Alguien tan súper importante para nosotros.
Ellos están ahí también en esa lista, que no fueron los que iniciaron este tema del ministerio de Jesús, pero sí que estuvieron con ellos. Recuerde que uno de los requisitos era ver al Señor, era haberlo visto. Y Pablo obviamente lo vio. Así que, mire, aquí vamos a ver la, la concordancia que tiene la escritura. Y aquí cualquiera de nosotros puede leer, uno podría leer en Mateo 10, del 1 al 4, otro podría leer Marcos del 3, o Marcos 3, perdón, del 13 al 19, y otro podría leer Lucas capítulo 6, versos 12 al 16, y aquí es donde se ve el Evangelio sinóptico. En su Biblia muchas veces arriba, sobre todo en la Reina Valera y algunas Biblias, después del título abajo salen algunas citas y le va a decir dónde está, dónde está dónde se puede repetir ese texto. Quizás no se repite con las mismas palabras, o sea, quizás la historia sea un poquito más corta o un poquito más larga, pero ahí es donde nosotros también aprendemos a utilizar la Biblia, aprendemos a estudiar la escritura. Muchas veces queremos, vamos a contar una historia y esta historia, este título, ¿cierto? Donde dice Mateo 10, Reina Valera, dice elección de los 12 apóstoles y abajo salen dos citas más en diferentes libros. Esa es una manera también de estudiar, de buscar una cita paralela o una historia paralela que trata de lo mismo. Como le digo, puede haber alguna variación, pero va a estar siempre ahí como muy afín, es como bien afín y es como una concordancia. Este es el poder, podemos decir que es el poder de los evangelios sinópticos. Y lo voy a leer yo aquí, Mateo 10, ¿cierto? Del 1 al 4, lo voy a leer yo y vamos a ir viendo ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos sacar de esto? Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, aquí los vamos a sacar los nombres, los registró Mateo, los registró Marcos y los registró Lucas, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo. Se da cuenta que pueden haber alguna diferencia con los nombres dependiendo de las versiones, pero ahí tenemos los nombres. Y al final salía Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. La Biblia nos da todos estos datos y nosotros tenemos que aprender a leerla con calma, con tranquilidad. Es como masticar una comida rica. Es cuando la comida está rica y uno la mastica y le quiere sacar el sabor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra Biblia. Los lugares claves. Tenemos ahí Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos, Jerusalén y el Gólgota. Recuerde que estos lugares son claves porque pasó algo. Algo está registrado, algo pasó en esta ciudad. Cristo la pudo haber visitado, pudo haber hecho algún milagro, pudo haber sanado a alguien, pudo haber salvado a alguien, puede haber una enseñanza de fe en cualquiera de estos, eh, de estos lugares, pero también recuerde, ¿qué pasaba en el Monte de los Olivos? ¿Qué iba a hacer Jesús al Monte de los Olivos? Hay una hermana que dice Alexandra ahí. ¿Qué pasaba en el Monte de los Olivos, hermana Alexandra? ¿Qué iba a hacer Jesús o qué fue a hacer Jesús al Monte de los Olivos? A predicar. Fue a orar, iba a orar, se apartaba para orar, iba al Ahí fue a Monte de los orar Olivos. cuando aceptó lo que le iba a suceder, ¿o no? Donde fue, Amén. y se supone, bueno, yo estoy parafraseando, como dice mi pastor. Sí, sí. Ahí se fue bueno, él sabía lo que iba a pasar y se fue a orar. ¿Y por qué en el Monte de los Olivos? Porque ahí es donde la aceituna para sacar el aceite. Entonces fue lo mismo que le pasó a Jesús, que fue exprimido cuando aceptó y dijo a que se haga su voluntad y no la de él. Y eso. Amén. Amén. Y ahí está, hasta con prédica, y ministraciones. ¿Y qué pasó en el Gólgota, hermano José? Mándenos
escuché bien. En el Gólgota, ¿qué pasó en el Gólgota entonces? Todavía no llego a ese libro. Vamos a seguir, vamos a seguir avanzando. El libro tiene características especiales. Es probable que el Evangelio de Marcos haya sido el primero de los 4 evangelios que fueron escritos. Solamente hay 31 versículos del Evangelio de Marcos que no son citados en los otros 3. Marcos registra más milagros que los otros evangelios. Yo aquí quiero corregirme un poquito la semana pasada. La semana pasada me parece que yo dije que Mateo era el que registraba más milagros, en Marcos. Así que si lo dije mal, pueden ver la grabación y me corrigen. Así que me corrijo de inmediato. Vamos a ver. ¿Pueden ver ahí? ¿Se pueden ver la imagen? Me pueden responder perfectamente si la pueden ver. Si Sí, se notan, mi hermano. se notan los lugares. A ver, ¿qué lugares dijimos que habían sido citados? Vamos a estar igual que la semana pasada. Yo les voy a mover una flechita acá. ¿Qué lugares dijimos? ¿Los podemos ver? A ver, revisemos. Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos, Jerusalén y el Gólgota. Esos son los lugares que vamos a buscar para ubicarlos en el mapa. Así que si tienen buena vista, lo pueden ver, me pueden ir diciendo, está con números. Yo igual lo voy a ir haciendo para ayudar un poquito en esto. Voy a poner la primera. Ya, ahí yo encontré Capernaum. Ahí está Capernaum. También lo habíamos visto el otro día. ¿Alguien ve alguno más por ahí? De los que leímos, de Cesárea. los que... ¿Dónde lo Nazaret ve o ahí? no, Nazaret. A ver, vamos viendo qué tenemos. Nazaret es el 2. Tenemos Nazaret, ahí está bien. Hermano José tiene buena vista. Tenemos Cesarea de Filipo, ahí está. Tendríamos también Jericó, ahí está Jericó. Teníamos también Betania, que también lo nombramos, que está ahí cerca del punto 15, 16. Y tenemos también Jerusalén. Y ahora, ¿qué pasaba en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? ¿Qué estaba en Jerusalén? ¿Qué era tan importante para el pueblo que estaba en Jerusalén? El templo. Estaba el templo, estaba, ¿cierto? Prácticamente ahí la ciudad alta, estaba ahí el templo. Y aquí en el templo también decía que sucedieron 2 cosas. Primero, que estaba el Gólgota, que quiere decir también la calavera, algo así. Y es ahí donde el Señor Jesucristo fue crucificado, si no me equivoco, por el nombre, y lo tenemos ahí, afuera de la ciudad. Ahí está el Gólgota. Y aunque ustedes no lo crean, en estos tiempos es un lugar muy turístico, está muy cambiado, y también buscamos ahí el Monte de los Olivos. Si lo pueden ver, estaría aquí por la parte 11 del mapa, por el lado derecho, el Monte de los Olivos, donde el Señor iba a orar. ¿Por qué la importancia de los mapas? ¿Y por qué nos gustan los mapas a nosotros también? Porque nos permiten acordarnos de otras historias. Por ejemplo, si pueden ver mi cursor, podemos leer aquí el estanque de Betesda. ¿Qué habrá pasado en el estanque de Betesda, en este lugar? ¿Jesucristo habrá hecho algún milagro aquí? El agua se transformó en vino. En Bethesda se supone que le dijo, levanta, toma tu lecho y camina, el que estuvo 38 años postrado esperando a que bajara el ángel y llegara de los primeros, ¿no? Que Amén, moviera el amén, agua claro, que moviera amén, el agua de la pileta y el primero que llegara iba a ser sanado. amén. Ahí tenemos Betesda, ahí está Betesda. Y aquí dice que está la puerta de las ovejas. Mira, esta puerta tiene tanta historia. Aquí se paró Jesucristo, en la puerta de las ovejas. Esta puerta, en el libro de Nehemías, dice que fue restaurada por los sacerdotes. Es tan importante, ¿sabe qué? Es tan importante esto. Yo no quiero comenzar a decir cosas, que esto pasó aquí, esto pasó allá, que esto pasó por algo, no, pero quiero decirles que cuando se restauraron los muros, si ustedes ven Nehemías, lo leen, se van a dar cuenta que dice, ya, la familia de la hermana Daniela restauró de tal a tal parte. La familia del hermano José Leighton restauró de tal parte a tal parte. Los sacerdotes restauraron tal puerta. Pero también dice, la familia a lo mejor de Cristian Torreblanca no participó en esta restauración. Qué feo.
qué fome que estén todos inscritos, ¿cierto? En esto que está, en esta participación de hacer algo por la ciudad y no esté mi familia escrita. Y es aquí donde yo los quiero invitar a que no se pierdan la oportunidad de servir al Señor, no se pierdan la oportunidad de estar y buscar al Señor cada día. Hay momentos dificilísimos, hay momentos en que a lo mejor no lo vamos a querer buscar, pero imagínense que algún día, no sé, se abran los libros y digan, es que nosotros pudiendo hacer algo, no lo hicimos. Eso sería, eso sería como lo peor que nos pudiese pasar como cristianos. Antes, igualmente, nosotros, cuando éramos más jóvenes, ¿cierto? Con Andrés, siempre buscábamos la oportunidad de hacer algo. Y créanme que nos costaba hacer algo, no nos dejaban hacer muchas cosas. Andrés, yo no sé si él se recuerda, Andrés pudo hacer una revista o un diario donde él imprimía las noticias. Yo no sé, Andrés, si te acuerdas de eso. Y ese Claro que sí, diario, vos, claro que me acuerdo. Andrés lo iba repartiendo, y aunque no los crean, en vez de tener apoyo, tenía más rechazo. Era, era algo, era algo inexplicable. Los chiquillos, Roxana, Andrés, Cristian Figueroa, eran hermanos de la iglesia de Covarrubias, iban a predicar a muchos lados, inclusive nos invitaron a nosotros, a Marco y a otros amigos, y tuvimos un grupo grande donde íbamos a todos lados, y en vez de ser apoyados, muchas veces no éramos apoyados, pero la idea es participar. La idea es participar, la idea es hacer algo para el Señor, no quedarse, ¿cierto? Ahí con que otros lo hagan, que otros participen, no, aquí están invitados a ser protagonistas de esta historia maravillosa del Señor Jesucristo. Así que ahí tienen una mirada del Gólgota en estos tiempos, esto es en estos tiempos, así está, aunque no lo crean con buce abajo. Yo busqué busqué otras fotos también y eran diferentes, pero eran como un poquito más antiguas. De hecho, esta está en una página donde hacen tour, donde les invitan a ustedes a hacer un tour por este cerro, o por este monte. Así de, así de cambiado está. Y actualmente el Monte de los Olivos así se ve, así se ve. Ahí oraba el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces usted se ha apartado para orar? ¿Cuántas veces ha podido ir a un cerro? ¿No? Y es algo que tiene el ser humano en su interior. No es que Dios nos vaya a escuchar allá porque fuimos al cerro, si nos escucha dentro del auto, nos escucha donde estemos, si no nos escucha. Pero muchas veces nosotros queremos apartarnos para estar, ¿cierto?, hablando con Él. Los que hemos podido arrancarnos muchas veces en bicicleta o en auto a un cerro, vamos a un lugar apartado y oramos. No es que allá nos escuche mal el Señor, pero queremos estar, ¿cierto?, apartado. Y el Señor Jesucristo nos da un ejemplo, oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Quizás no tenía esa necesidad de orar, pero Él oraba. Y eso nos dejó esta gran enseñanza del Señor Jesucristo, de buscar esa comunión con el Padre. Y no quiero ponerme a preguntar aquí cuánto rato ora usted o cuántos días ora usted, porque esto es, ¿cierto?, de cada uno. Tengo este texto y lo quiero ver ahora. Bien, tengo este texto que es el esquema del libro. Está separado el libro en tres partes, me parece. Y uno es el nacimiento y la preparación de Jesús. Este texto, esté atento porque lo vamos a leer. Vamos a pedir a alguien que lo lea. Yo lo voy a explicar y después lo vamos a leer. Y una vez que lo leamos, vamos a analizar cuántas cosas, cuántos temas dice este texto. Cuántas cosas podemos sacarle a este texto, cuánta enseñanza. Y quiero decirles que en Marcos capítulo 1, versos del 1 al 13, ¿cierto? Tenemos el nacimiento y la preparación de Jesús. Y dice, la llegada de Jesús no era inesperada. Eso también lo vimos. Todos esperaban al Señor, pero no lo esperaban de la manera, ¿cierto? No se imaginaron de esta manera cómo iba a llegar. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado claramente que Dios enviaría al Mesías, el cual ofrecería salvación y paz eterna a Israel y al mundo entero. Entonces apareció Juan Bautista, anunciando que ese esperado personaje finalmente había llegado y pronto estaría en el pueblo. Hoy día, la obra de Dios en el mundo no es inesperada y Jesús continúa siendo anunciado, pero muchos aún lo rechazan. Aún existe el testimonio de la Biblia y muchos deciden ignorarlo, tal y como lo hicieron con Juan Bautista en su día. Yo quiero pedirles ahora que puedan
mostrarse en la cámara, les voy a pedir un minuto para que conversemos acerca de este tema. Este tema, yo quiero saber a ustedes qué les parece. ¿Qué les parece que Juan Bautista, ¿cierto? Anunciara a Jesús y cuando él llegara no le creyeron? Y hoy día la iglesia y nosotros anunciamos también al Señor y también nos pasa lo mismo. La Biblia habla, ¿qué está pasando en estos tiempos? ¿Le ha sucedido algo parecido a usted? ¿Algo ha pasado? Y espero que me cuente algo. Así que ahí, hermana Daniela, le doy una oportunidad. Voy a hacerlo así al dedo mejor, a la dedocracia. No, no escuché la pregunta, mi hermano. Es una salida fácil, pues, es una salida. No, lo que pasa es que justo me paré para ir al Ya, baño. te la voy a repetir, te la voy a repetir. Ya. Mire, Ya, en estos tiempos, estoy hablando de este esquema sí. presenta el nacimiento y la preparación de Jesús como siervo, o Jesús el siervo. Ujú. Y nos cita o nos pone en una historia donde todos esperaban a un Mesías, pero cuando llegó no lo querían, en realidad no les gustó ese Mesías que llegó. Eh, Juan Bautista preparó el camino para el Mesías y aún así tampoco algunos no le creyeron. En estos tiempos la Biblia todavía sigue diciendo que el Mesías volverá, pero también tenemos el mismo eh, problema. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando con el mundo? ¿De quién será el problema? Yo creo que el problema es de nosotros mismos, los creyentes, los que caminamos en el camino de Cristo, porque nos llevamos bien el Evangelio o porque realmente a lo mejor no somos buenos testimonios, no entregamos los buenos testimonios a la gente que no conoce de Cristo. Y es por eso es que hoy en día posiblemente no se vea de esa misma forma que se vio en estos tiempos. La falta de entrega hacia el mensaje, llevándolo a los que no conocen de Cristo. Amén. Hermano José, ¿usted tendrá alguna opinión con respecto a este tema? Concuerdo con lo que dice la tía, porque hace un tiempo atrás creo que lo compartí también un video donde salía que estaba el predicador en la iglesia y le suena el teléfono a un hermano, justo estaba sentado en la primera fila. Y todos lo juzgaron, todos lo miraron feo, todos. Y él se fue a un bar. Y claro, él encontró que en la misma iglesia todos lo juzgaron, todos lo criticaron, pero en el bar nadie le decía nada y él podía hacer todo tranquilo. Entonces, como dice la tía, todo parte por casa. Todo va todo parte por casa, porque si uno no da un buen ejemplo, porque uno puede decir muchas veces, no, yo soy cristiano. Como lo que me pasaba a mí, pues yo no, yo voy a la iglesia, pero me juntaba con mis amigos de los Volkswagen y me enguataba tomando cerveza. No, yo el domingo, el martes voy a la iglesia, los jueves. Pero ¿de qué Cristo estoy hablando si sigo haciendo lo mismo? Entonces, como dice la tía, todo va por casa. Si yo, en vez de hablar, mostrar, que la gente vea por lo que vea, o sea, que la gente hable por lo que ve, yo creo que esa es la mejor manera cuando hacemos las cosas bien. Amén. Oiga, Eso. ¿habrá más que tenga alguna otra opinión? Andrés, ¿tú quieres participar de este pequeño foro que armamos acá? Paulina, ahí la hermana Paulina. Hermana Paulina. Yo creo que lo que ha desvirtuado el trasfondo y lo principal con respecto a Jesús y a la vida del cristianismo ha sido la humanidad. Lamentablemente ha sido así. Nosotros hemos desvirtuado el tema de lo que quiere decir la palabra, lo que nos quiere enseñar la Biblia, porque hay mucha gente religiosa que no tiene una vida cristiana. Y lo principal es que no son consecuentes. Entonces han alejado mucho también a la gente, le han formado conceptos errados y eso se ha ido pasando de generaciones en generaciones. Amén. Y además Amén. que hay mucha desinformación también. No hay mucha información, no hay mucha motivación.
A mí me pasó, yo antes de llegar a la iglesia evangélica, yo pensaba que todos andaban predicando en la calle, yo los encontraba incluso irrespetuosos. Yo decía, oh, qué falta de respeto, vengo cansada y están predicando a todo chancho aquí en la esquina. Me molestaban. Entonces, yo era completamente ignorante y si yo hubiese conocido antes la iglesia que yo conocí, la iglesia a la cual yo llegué, hubiese sido mucho antes evangélica, hubiese estado más cerca de la iglesia mucho antes y fui católica muchos años. Entonces también falta conocer, darnos a conocer más, que se conozca más porque hay mucha ignorancia todavía frente a lo que nosotros somos, muchísima. Esa era mi acotación. Amén, amén, muchas gracias. Todos los puntos de vista son valorados, todos los puntos de vista son valorados. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión antes que le demos una oportunidad? Y Andrés, porque también me importa la opinión de Andrés. Andrés, ilumínate Andrés. ¿Se puso el cintillo o no se puso el cintillo? Sí, bueno, el Evangelio de Va a Marco, meter un gol. Va a meter un gol. el Evangelio de Marco tiene la connotación de una importancia para mí muy extraordinaria. Fue el primer evangelio que se escribió y siempre he remarcado la idea de que cuando en el primer capítulo del primer versículo dijo, dice, lo digo textualmente, dice, en el principio el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Están dando a conocer primero que todo que este era el único evangelio que estaba. No hay otro evangelio, porque en ese contexto había mucha gente que estaba hablando de algo que era irreal. Pero por eso nace el Evangelio de Marco. Y con respecto a lo que han hablado, yo creo que de algún modo eso que todos vivimos, esa dualidad que se genera entre el creyente y el no creyente, o el creyente que es ambiguo, es una realidad que todos tocamos, pero insisto yo en lo mismo. Ayer reflexionaba este tema de Hebreos 6:4, donde aquellos que habían degustado del don celestial del siglo venidero, es imposible que se vuelvan atrás. El verdadero cristiano que ha conocido al Señor lucha. No es que sea perfecto, no es que sea completamente maduro, pero lucha por demostrar lo que cree con sus hechos como consecuencia de eso. Entonces, cuando no hay una verdadera preparación, no hay un verdadero cristianismo, la gente por lo general se queda con la mala experiencia que hemos tenido o que la gente ha tenido con respecto al Evangelio. Y en nosotros tenemos esa posibilidad hoy de hacer las cosas mejor para que las siguientes generaciones conozcan a Cristo y hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sabemos que eso va a traer un fundamento, va a traer una realidad, si nosotros somos capaces de practicar lo que se nos está enseñando y valorar el tiempo que tenemos de enseñanza, que para mi punto de vista esto es algo muy valorable, muy importante que estemos escuchando, estudiando. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo, y disculpe que predico, que enseñe esto, pero ya es el tiempo, ya se acabó el tiempo de que nos den leche, nos den yogur, o como decía el pastor Herrera, que nos den petit four, antigua esa frase, sino que es ahora que comamos y que degustemos algo más profundo, algo que verdaderamente nos alimente y nos haga ser cristianos maduros. Eso, Cristian. Amén, amén. Bien. Yo quería Bueno, pues agregar algo. gracias. No sé si Sí, sí, puedo. sí, por supuesto, diga. Amén. Bueno, yo quería comentar que en realidad del tema de que cuando uno está en el trabajo y la gente opina de uno por ser cristiano, de repente comparto lo que dicen los hermanos, que es por nuestra propia responsabilidad, porque de hecho yo tengo compañeros que dicen son cristianos y uno ve su actuar y es como que nada que ver, po. Entonces a veces es mejor como quedarse piolita nomás y no dejar mal a Dios, una cosa así. Porque finalmente la gente nos conoce por los frutos, es así. Y lo otro que quería agregar es que lo que decía la hermana, ay, no me acuerdo el nombre, pero es enfermera, la esposa del hermano, no, Paulina, la hermana Paulina. Paulina, la hermana Paulina. De repente lo que usted dice, bueno, a mí me dio un poco de risa eso, chuta, uno llega a la casa y el hermano está predicando a todo chancho ahí con el micrófono, con el parlante a 100, a 1000. Y oiga, la verdad es que tiene mucha razón, po.
de repente en la lógica humana es molestoso eso, po. Es molestoso que tú queráis, chuta, llegaste a tu casa y que estén predicando y hablando de Jesús y todo el tema, es molesto la verdad, po. Pero de repente a mi mente se me vino una palabra que bueno, aquí hay distintas versiones, pero está en Primera de Corintios 1:21 y que finalmente lo voy a leer igual, dice que en la versión NBI, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Es como la gente común, porque dice, oye, la cuestión loca, están predicando. Entonces el texto sigue, dice, tuvo que salvar a las personas mediante la locura de la predicación. Entonces, cuando uno escucha a alguien en la calle, es algo sobrenatural, pues no es algo humano. Entonces, de repente a mí me pasa que a veces uno está como alejado del Señor o, no sé, está pasando por una situación y hay un hermano que está predicando y a ti te llega esa palabra. Y tú soy cristiano. Entonces, de repente a veces, como decía la hermana, hay mucha desinformación, pero de repente las cosas de Dios son como sobrenaturales y la locura de la predicación es parte de eso, porque de esa manera yo creo que el Evangelio llegó a muchos. Así que eso quería agregar. Amén, amén, amén. Tenemos diferentes opiniones, pero todas van apuntadas hacia lo mismo. Todas van apuntadas hacia lo mismo. Y, y el apóstol en algún momento dice, oye, los que no conocen a Dios tienen una venda, tienen una venda. Y a veces es muy difícil quitarle, es más difícil quitarle la venda a alguien que se crea cristiano o a alguien que no es cristiano. A nosotros nos pasa en el trabajo también y se han fijado que muchas veces cuando no conocíamos al Señor o amigos que no nos han hablado, cuando dicen, oye, están predicando en la calle y me siento mal porque pareciera que me están hablando a mí. Así, exactamente lo que dice el hermano. Es como que, "Ay, me están hablando a mí". Y muchas veces por eso la gente se molesta. Pero mira, vamos a leer ahora este texto, vamos a leer este texto. Así que, Hermano, ay, perdón, falté yo. diga, diga. Eh, yo creo que el predicar no está malo, porque yo pienso igual que la Paulina, a mí me molesta, a mí hasta el día de hoy me molesta la gente que predica en la calle. ¿Por qué? Porque la forma que predican cuando que no Oraremos por estoy, ti. como que no encuentro que sea la correcta. ¿Por qué? Porque no es con amor, es como obligando a la gente. Es como, no sé, no encuentro que sea la forma, porque si nosotros nos ponemos a ver, Imponiendo la palabra. es como imponiendo a la gente que haga las cosas. Y Jesús, si nosotros vemos en los evangelios, si hemos leído la escritura, Jesús nunca fue así, pues. Entonces se supone que nosotros somos seguidores de Cristo, entonces no debe, claro, nosotros tenemos que ir, en nuestro trabajo es ir a evangelizar a las personas, pero a veces las formas no son las correctas. Las formas no son las correctas, porque por lo menos a mí nunca me ha gustado. Porque encuentro, claro, Pedro dice, así ha llegado mucha gente. Creo que la gente llega más cuando le hablas con amor, con suave. Por ejemplo, he visto mucha gente que simplemente por un abrazo ha llegado a los pies de Cristo, por los actos de amor. Entonces, ¿cómo se llama? Con respecto a si nos hemos alejado, ¿por qué la gente hoy día como que no se quiere acercar a Dios? Eh, eh, bueno, más allá de que como que nosotros dejemos un mal testimonio, a mí me pasa lo mismo que a Pedro. Yo antes no quería decir en mi trabajo que yo no era cristiana, porque decía no, porque puedo dejar mal al Señor. Pero una vez una niña que también estaba dando el curso, ella dijo, nunca tenemos que avergonzarnos de decir que somos cristianas. Y aprendí a decir que soy cristiana y les muestro la vida cristiana como es. No es esa de santa, no de perfecta, no da de... No, yo soy cristiana, yo sigo a un Dios, esta es mi manera de ser, soy correcta, pero me río, puedo tirar la talla. Y así he visto que muchas personas han ido rompiendo como su mente de ver cómo realmente son los cristianos. Y mis compañeros me dicen, Nico, quiero ir a la iglesia. Yo digo, ya, vamos, pero me llegan hasta ahí. No me siguen,
Me dicen, ya el domingo voy, pero me dejan esperando, pero ya van a llegar. Amén. Amén. Miren, yo la verdad que uno tiene que, nosotros como, vamos a hablar así, como decía Andrés, no somos maduros, no nos creamos que somos tan maduros, pero sí tengamos criterio, tenemos que aplicar el criterio. Y por ejemplo, si hay un hermano que se para con un parlante afuera de la casa, eh, quizá no debemos ser nosotros los primeros en enojarnos porque lo hace, a lo mejor, aunque nos moleste. Será el momento, habrá algún momento donde podamos hablar, habrá algún momento donde podamos hablar con él, pero también se me vino un texto a la mente a mí, ¿cierto? Que dice que un señor hizo una cena, invitó a algunos, y todos aquellos que invitó eh, rechazaron la invitación. Y después le dijo, anda por las plazas, anda por las calles, anda a todos lados, trata a los cojos, a los ciegos, a todos esos que tienen problemas, y fuérzalos a entrar. Entonces, nosotros tenemos que tener el criterio, el criterio. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, no sé, yo sé que hay muchos cristianos que son bien confrontacionales y ellos confrontan y se pueden poner afuera de una iglesia o afuera de un salón de testigos de Jehová o se pueden poner en cualquier lado, pero en realidad yo busco más en ese sentido la paz. Ahí va a dar la oportunidad, Andrés, dame un minutito. Entonces, de repente nosotros tenemos que ir viendo, ¿cierto?, la manera, pero sí privilegiar el bien mayor. Y muchas veces el bien mayor es el entregar el Evangelio. Pero aquí voy con esto también, a que yo digo que es una mixtura, es algo que nosotros muchas veces nos centramos en nuestra vida, pero también quiero tomar palabras de Andrés, también está en lo que enseñamos. El corazón de muchos se va a enfriar, ¿cierto? Y nosotros muchas veces está bien que le pasemos la responsabilidad al hermano. Usted, hermano, es el que no se tiene que enfriar, pero también tenemos que recordar que como profesores, como alguien que enseña, como liderazgo, como ustedes, nosotros, como hijos de Dios, como todos nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que entregar una buena palabra. Tenemos que conocer lo que estamos hablando, cosa de que la persona, ¿cierto?, se afirme en esto, que la persona pueda tener una raíz en la palabra del Señor, más que a lo mejor en, en una emoción, en una alabanza, más que en un buen trabajo, en una bendición, más que en un milagro. Pero como les digo, para mí cada opinión es válida. Nosotros tenemos que aplicar ahí un criterio, un criterio. Andrés. Hola, soy yo, Roxana. Roxana. Bueno, yo quería aportar un poquito el tema de que el tema de la predicación es algo generacional. Quizás en la actualidad se ve un poco que ya no es efectivo en las predicaciones, los puntos de prédica en la calle, pero es porque esto es algo generacional. Recordemos que el inicio de la predicación en la calle, alzar la voz, esto nació con un fin. Hace años atrás, cuando Juan Canut de Bon, que es por eso que nos dicen canutos, por ese nombre, en la iglesia se predicaba en latín y él, para que el evangelio fuera accesible a toda la gente, salió a la calle y alzaba la voz. Y lo hacía para que llegara a todo el mundo, no solo a la gente de la iglesia. Y él se paraba en las calles y alzaba la voz y predicaba de manera no latín, sino que de un lenguaje accesible para todos. Y desde ahí fue que comenzaron la gente a predicar en la calle, porque eso dio resultados. Esa palabra que solo le servía a la gente que escuchaba en latín en la iglesia, ya estaba siendo escuchada por la gente común que no iba a las iglesias, y así la gente comenzó a aceptar a Cristo. Entonces, por eso que se tomó esa forma de predicar en la calle. Dio efecto en ese tiempo y por muchos años más también dio mucho efecto. Las prédicas que se hacían en la calle causó mucho convertimiento, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que antiguamente no había YouTube, no había prédica, la gente no se conectaba a escuchar una prédica, la gente no escuchaba una prédica por audio, por lo tanto la gente que no iba a la iglesia, ¿cómo era su forma de escuchar la palabra? Los que se paraban en la esquina a gritar,
Cristo te ama, Jesús te ama en su forma. Entonces, eso fue muy efectivo en su tiempo. Ahora, claro, hoy en día quizás ya no es tan efectivo, pero tampoco me atrevería a decir que no es completamente efectivo, porque muy bien en ese texto que igual leyó el Pedro, la predicación y todo es algo sobrenatural. Ahora, obviamente, es mucho más efectivo hoy en día el hablarle a la gente, el mostrarnos en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria lo que es ser un verdadero cristiano, el ejemplo habla mucho más que ponernos a gritar en la calle, por supuesto que sí, pero finalmente siempre hay que confiar que la semilla entregada en algún momento es germinada. Ahora, como bien hablaban, el tema de los frutos hoy día es fundamental. Decir que no somos cristianos no tiene mucho sentido. Puedo quedarme callada y no necesariamente decirle a la gente que sea cristiana. Si yo no puedo ir por ahí y no decirle a nadie que somos cristianos, que no es necesario a veces decirlo, pero la gente va a llegar a nosotros no porque dijimos que somos cristianos, la gente va a llegar a nosotros porque ve que irradiamos paz, que irradiamos calma, que irradiamos consuelo. Entonces va más allá de la forma, va en el fondo de lo que somos finalmente. Entonces no hay que complicarse en el hecho de que predicar en la calle está bien o está mal, porque la gente que lo sigue haciendo, quizás ellos todavía tienen frutos en eso. Y si nosotros no lo hacemos, entonces perfecto, no lo hagamos, pero hagámoslo personalmente en todo lo que hacemos, po. No diciendo necesariamente, bueno, siempre nosotros mencionamos a San Francisco de Asís cuando él dijo, predica todo el tiempo y cuando te sea necesario, habla. O sea, nosotros podemos hablar mucho, decirle a todo el mundo, soy evangélico, soy canuto, pero en realidad son nuestros hechos los que hablan más que las palabras. Como decía San Agustín, no es solo palabras, hechos. Eso, gracias. Amén, amén. Ahí tenemos distintos tipos de enseñanza con respecto al tema. Así que nosotros busquemos ese equilibrio, Miren, sigamos. Quiero pedirle ahí a nuestra hermana Nicole, que estaba por ahí, que apareció, que nos pueda leer para que participe un poquito este texto. Marcos, capítulo 1, del 1 al 13. ¿Está por ahí? ¿Vino? ¿Se fue? ¿Se conectó solo para dar la opinión? No, estoy oyendo nomás que estoy haciendo una tarea. Perdón. La Cote lo lee por mí. Ya, a ver, ¿a dónde está? ¿Quién es? Bueno, ahí se cumple la palabra. Por los frutos os conoceréis. Ya, léalo usted. Aproveche que está ahí. Aproveche que se conectó. Oh, perdón. O que prendió la cámara, perdón. ¿Cuál? Marcos capítulo 1, del 1 al 13. Leamos ese texto. Hermano, la hermana Daniela va manejando, así que no puede leer nada ya. No, sí, tranquila. Capítulo 1. ¿Me dijo versículo? Marcos capítulo 1, del 1 al 13. No. Ok. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envió a mi mensajero delante de ti, él prepara tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de desatar o de inclinarme como un esclavo y desatarle la correa de sus sandalias.
yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Cierto día Jesús llegó a Nazaret de Galilea, y cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo amado, y me das gran gozo. Hasta el 13 me dijo, 12. Sí, hasta el 13, hasta el 13. 13, ya. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días y estaba en la intemperie entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. Muchas gracias, mi hermano. Mire, que, a ver, de todo esto que leímos, nosotros tenemos que aprender a extraer información. Tenemos que sacar información. Yo quiero ahí que ustedes me puedan ir diciendo también qué es lo que ven. Yo voy a ir poniendo acá y voy a ir hablando, pero también, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan interactuar conmigo y puedan decirme, ¿sabéis qué? Aquí están hablando de este tema. Aquí se está hablando de este tema. Por ejemplo, yo voy a dar dos ejemplos. Ya voy a poner los primeros dos ejemplos. Nuestro hermano Pedro, ¿es su nombre, hermano? Amén. Mientras nuestro hermano Pedro leía, ¿cierto? Iba escuchando lo que le iba analizando lo que estaba leyendo, y por ejemplo me di cuenta que hablaba del inicio de esta buena noticia de Jesús. Estaba hablando de un inicio, estaba este inicio. Habló acerca del cumplimiento de las profecías. Y nosotros, ¿qué más podemos ir viendo? Yo anoté varias cosas. Alguno pudo entender o pudo captar algo más, algo del mensaje, dijo, oye, aquí están hablando de este tema. Algo está hablando, algo nos dice la escritura, algo nos va hablando este esquema, en algo está separando este texto. Y ahí hay bastantes temas, yo se los voy a ir poniendo porque De que dice, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. amén, fue impulsado por el Espíritu Santo, muy Sí, bien, porque a veces pensamos que el diablo, pero aquí queda claro que fue el Espíritu Santo quien fue el amén, que lo llevó al desierto. amén. ¿Vio algo más? ¿Puedo ver algo más? ¿Alguien más pudo encontrar más? Hay bastantes cosas en la ley. Miren, Bueno, Dios dice que Jesús le daba pleno gozo, que en él se gozaba. amén, amén, bien, esa es una parte todavía de un tema que salió ahí. Hermano Pedro, bueno, yo que leí, capté que, bueno, que había una persona preparando el camino para alguien más importante. O sea amén, que se estaba anunciando desde ya que iba a venir una persona más poderosa, que esta persona tenía otro poder, pues estaba en otro nivel. Entonces amén. iba a llegar un momento que él iba a tener que menguar, pues, para que esta persona tuviera el lugar que le correspondía. Amén. De hecho, él dijo, viene uno que los va a bautizar con fuego. ¿Cierto? Ahí está profetizando, hay una profecía, miren. Está el ministerio de Juan Bautista, como bien lo nombraban ahí ustedes. Está la profecía sobre el Espíritu Santo. Viene uno, ¿cierto? Está hablando de Cristo, pero este lo va a bautizar, ¿cierto? Con fuego. Está el bautismo de Jesús, donde está yo le puse aquí el reinicio. ¿Por qué le puse el reinicio? Porque eh, en su momento, ¿cierto? Cuando se posa la paloma o el espíritu con forma de paloma, como dice la escritura, ¿cierto? Sobre Cristo vino esa voz que nos relataba nuestra hermana, ¿cierto? Este es mi Hijo amado. Nosotros podemos ver la Trinidad, podemos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo reflejado ahí en la escritura, pero también nos podemos dar cuenta cómo el Espíritu de Dios se mueve sobre Jesús, así como se movía en el libro de Génesis sobre las aguas. Tenemos esta nueva creación, o no la creación, pero nuevamente Dios, ¿cierto?, empieza a hacer este plan maravilloso para volver a renovar esta relación que tenía con el ser humano. Aparece la Trinidad, que lo vimos, ¿cierto? La acción del Espíritu Santo, como muy bien lo decía nuestra hermana, Él nos impulsa, nos mueve. Él es el que hace que nosotros hagamos las cosas. Nosotros muchas veces creemos, se me ocurrió algo, no es ni siquiera es nuestro, es el Espíritu el que nos está moviendo. Y también pudimos ver ahí la tentación de Jesús. Y si Satanás pudo tentar a Jesús, ¿no podrá intentar tentarnos a nosotros? ¿No lo intentará?
con mayor razón lo va a intentar, y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Entonces, cuando leamos un texto, leámoslo. Si es necesario, volvamos a leerlo. Y si no nos queda claro, volvamos a leerlo y oremos y busquemos en esta relación con el Espíritu Santo para que nos vaya muchas veces iluminando, nos vaya dando, ¿cierto?, este tema, nos vaya dando yo voy a decir así, no quiero decir una nueva revelación, pero sí nos va iluminando, nos va mostrando cosas que a lo mejor en la primera lectura no lo vimos. Vamos a seguir con el estudio, no vamos a leer esta parte, aquí voy a leérselas yo. El esquema, ¿cierto? La parte B de este libro nos habla acerca del mensaje y del ministerio de Jesucristo, o de Jesús. Esto está contenido en Marcos del capítulo 1, verso 14, al capítulo 13, verso 37, y nos habla de qué? Del ministerio de Jesús en Galilea, del ministerio de Jesús más allá de Galilea y del ministerio de Jesús en Jerusalén. Entonces nos dice que Jesús tenía todo el poder de Dios, resucitó a los muertos, dio vida a los ciegos, restauró los cuerpos deformes y calmó las tormentas. Aún tenía todo ese poder. Ya, aunque tenía todo ese poder, perdón, vino al mundo como quien, como un siervo. Ese fue el texto principal de este libro. Vino al mundo como un siervo, dio su vida. Es un modelo para saber, ¿cierto?, cómo debemos vivir hoy día. Dijimos que cómo era la mejor manera o una de las mejores maneras de predicar, nos dijo la pastora, ¿cierto? Vivir como él vivía, aprender, saber cómo debemos vivir. Es el Espíritu nos muestra cómo debemos vivir. Así como Jesús fue un siervo de Dios y de los demás, también nosotros debemos serlo. La otra parte, ¿cierto?, de este libro, que es la parte C, habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. De Marcos, ¿cierto?, del capítulo 14, verso 1, hasta Marcos, capítulo 16, verso 20. Y dice, Jesús vino como siervo, nuevamente mostrándolo ahí como el siervo, por lo cual muchos no lo reconocieron ni se dieron cuenta de que él era el Mesías. Nosotros debemos tener cuidado de no estar rechazando a Dios o su voluntad a causa de que alguna situación no sea conforme a la imagen, ¿cierto?, de cómo debiese ser o de cómo nosotros vemos esa imagen. El libro tiene temas, tiene cuatro temas que yo se los voy a leer ahora. El primer tema es Jesucristo, dice, y hay una explicación. Solamente Jesús es el Hijo de Dios. En Marcos Jesús demostró su divinidad al vencer las enfermedades, los demonios y la muerte. Aunque tenía poder para ser el rey de la tierra, decidió obedecer al Padre y morir por nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros muchas veces aceptar la voluntad del Señor? Cuando Jesús se levantó de los muertos, demostró que era Dios, que podía perdonar pecados, que tenía poder para cambiar nuestra vida. Cuando confiamos en Jesús para que perdone nuestros pecados, podemos comenzar una vida con Él como nuestro guía. Y es importante que el Señor nos guíe, es importante que el Señor siempre esté ahí y siempre nosotros tengamos esta comunión, esta comunión para hablar con Él. Muchas veces nosotros creemos que no es necesario presentar en nuestros proyectos, nuestros planes al Señor. La verdad que yo hasta el día de hoy lo hago muchas veces cuando algo no me está saliendo como yo creo que debiese salir, también me cuestiono, pienso que a lo mejor lo hice de una manera incorrecta y es porque el Espíritu Santo muchas veces nos da esa sabiduría de buscar los buenos momentos, los buenos negocios y hacer las cosas como corresponden. Aunque también muchas veces en nuestra vida estamos expuestos a que algo que nos vaya mal, no siempre vamos a decir que nos va a ir bien y que todo va a estar bien porque siempre estamos en la presencia del Señor, también pasamos por momentos de dificultad. Y estos momentos de dificultad son ¿para qué? Para que no nos olvidemos que no somos autosuficientes, que necesitamos al Señor y que Él es nuestro ayudador en todo tiempo. El siervo, un tema importantísimo, como lo decíamos, para quienes quieren liderar, para quienes quieren servir al Señor. Y cuando hablo de servir al Señor, no estoy hablando solamente de servir en la iglesia. Aquel que decide entregar su vida al Señor lo va a servir en todo lugar, en todo lugar. No es que solamente cuando nos está mirando el pastor o cuando estamos en la iglesia, sino que vamos a servirle siempre al Señor. Dice
la explicación de este tema. Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. No vino al mundo como un rey conquistador, sino como un siervo. Ayudó a las personas hablándoles de Dios y sanándolos. Es más, realizó el mayor acto de servicio cuando presentó su vida como sacrificio por el pecado. La importancia de este tema en este libro es que nosotros debemos imitar el ejemplo de Jesús y servir a Dios y a otros. Y aquí me quiero detener y les quiero preguntar, ¿estaríamos dispuestos a servir a otros? ¿Estaríamos dispuestos a servir a quien nos ha hecho daño? ¿Estaríamos dispuestos a servir a lo mejor a ese jefe, a esa persona que nosotros no queremos o que nos ha hecho algún daño? El sacrificio que hizo Cristo es tan grande que no ni siquiera podemos pensar en imitarlo. Es tan difícil, pero sí nos invita a vivir como Él, a vivir y hacer lo que Él hacía. Así que nuestra motivación, ¿cierto? ¿Cuál tiene que ser? Debemos hacer el trabajo de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo amamos, porque queremos estar con Él y porque sabemos que Dios, ni siquiera porque Dios nos va a bendecir, lo hacemos por amor y eso que hacemos, todo lo demás después viene por añadidura. Tenemos también los milagros en este libro. Dice que Marcos registra más milagros de Jesús que sermones. Muestra que Jesús es un hombre de poder y acción, no solo de palabras. Jesús realizó milagros para mostrarle a la gente que era el Mesías y que para sus discípulos y para que sus discípulos supieran su verdadera identidad. Él es Dios, dice aquí al final. ¿Y cuál era la importancia? ¿Por qué es importante este tema? Que nosotros lo podamos ver en este libro. Dice que cuando más convencidos estemos que Jesús es Dios, más veremos su poder y su amor. Sus obras poderosas lo demuestran que Él es capaz de salvar a cualquiera. No importa cuál haya sido su pasado, su perdón milagroso brinda sanidad, integridad y una vida transformada a quienes confían en Él. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna opinión diferente? ¿Alguna persona habrá cometido algún pecado tan grande que no pueda ser salvada, que no pueda ser perdonada por el Señor? ¿Tienen alguna opinión con respecto a este tema? Amén, amén. Está claro este tema, ¿cierto? Se Amén. supone que Y luego, perdonó todos los pecados de la humanidad, desde antes de hasta después de, pues, ¿no? todos los pecados, por eso dice que, por eso les pregunto, ¿habrá alguna persona que, que sea indigna o que no pueda alcanzar el perdón de Jesús, que nosotros digámosle, no, tú no? Nosotros no somos quienes para Todos pueden alcanzar, todos pueden alcanzarlo. Amén. Todos pueden, todos quienes dispongan, el Señor está esperando un corazón. Solo espera un corazón contrito, humillado, y Él, al que viene a Él, dice la Escritura, no lo echa fuera. Entonces nosotros también tenemos que aprender de Él, aprender esto. Cuando una persona se arrepiente, ¿cierto? Se arrepiente de verdad, el Señor lo sabe. Muchas veces nosotros no tenemos cómo saber eso, no lo sabemos. Solamente lo vamos viendo porque en los años fue cambiando su conducta. Pero también nos pasa a nosotros que muchas veces no confiamos en quien se arrepiente. Y eso, y eso también el Señor lo mira y nosotros también tenemos que mejorarlo, tenemos que confiar, tenemos que darle esa confianza a aquella persona que se ha arrepentido, ¿cierto?, de sus pecados y que quizás está en un periodo de restauración. Nosotros tenemos que tener ese cuidado de acompañarlo, de ayudarlo, de estar ahí, no dejarlo solo. Así que todos tienen esta oportunidad gloriosa, maravillosa y, como les digo, aunque muchas veces nos hayan hecho un daño tremendo, tremendo, quizás inexplicable, todos tienen esta oportunidad, si se arrepienten de corazón, de acceder al perdón del Señor. Y esto es importantísimo. Es súper profundo este tema del perdón del Señor. Y luego tenemos
Luego tenemos el último tema, que es lo que hablábamos delante, la difusión del Evangelio. Jesús dirigió su ministerio público, perdón, Jesús dirigió su ministerio público primero a los judíos. Cuando los líderes judíos se opusieron a él, miren lo que pasó, Jesús también se dirigió al mundo no judío, sanando y predicando. Soldados romanos y sirios y otros gentiles oyeron la buena noticia. Muchos creyeron en él y lo siguieron. En su mensaje final, sus discípulos, Jesús, perdón, me equivoqué aquí, y lo siguieron. En su mensaje final, sus discípulos. Jesús ordenó que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio de salvación. Esta es la difusión del Evangelio que está en uno de los temas de este libro. ¿Cuál es la importancia? De aquí la voy a leer después de que hablemos nosotros. ¿Cuál es la importancia de que nosotros difundamos el Evangelio? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué lo hacemos? Hay Para nota que por conozcan participación. el mensaje de la salvación, pues. Perdón, Porque perdón, solamente por Jesús somos salvos. ¿Me no te escuchas? escucho bien, no te escucho bien. Es para compartir el mensaje de la salvación porque solamente a través de Jesús vamos a ser salvos, po. ¿Te escuchó ahí? Amén. ¿No? Sí, ¿Sí? sí, 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 te escuché algo. Bueno, José, Creo que es necesario por el hecho de que quizás cuando nosotros estuvimos mal, estuvimos pensando en, hablo por mí, y muchas veces en quitarnos la vida, quizás por alguna situación, y llegó alguien cristiano y te dio otra opción, te dio otro estilo de vida que no es la que uno estaba acostumbrado, los maltratos o en sí, hacerte, o sea, sentirte cochino, mal, me quiero morir por esto otro, pero llegó, yo hablo en mi caso, llegó la Nico. Y la Nico me habló de un Cristo que yo no conocía. Y desde ahí creo que es importante ir y comentarle a la gente, porque nosotros no sabemos, como siempre se ha dicho, no sabemos cómo está el de al lado. Pero quizás con lo más mínimo que nosotros le podamos comentar que el Señor hizo con nosotros, le podemos dar la mano o la instancia de decir, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y lo podemos sacar hasta de la depresión. amén, amén. Ayer yo en el auto anduve con un niño, se llamaba Damián, y ya, le pregunté la edad, tenía como 18 años, le pregunté, ¿te puedo hablar? Porque ahora el tema es así, ¿te puedo hablar? ¿Quiere hablar? Y me dijo, no, es que yo no hablo mucho. Pero ¿por qué no habla mucho? Y me empezó a contar. Él tenía un poco era como un niño TEA, tenía un poco no me acuerdo cuál es el tema, pero era un niño TEA. Estuvimos conversando ahí con él. Y le pregunté, y estaba con psicólogo, dice que tenía, que el psicólogo o con psiquiatra, y que el psicólogo le había dicho que él tenía unos problemas químicos en el cerebro, y estaba ahí con depresión, y yo le preguntaba, pero ya hablé un poco con él, y obviamente también, como siempre nosotros no nos podemos quedar callados, ¿cierto? Le dije que había un Dios que lo amaba, y que le preguntara, y lo tuve como 10 minutos en el auto, donde le pude presentar ahí el plan de salvación, y le dije que pudiera él, ¿cierto?, hablar con este Dios maravilloso que nosotros conocemos, que nosotros sabemos y sabemos, y muchas veces no tenemos las palabras para, para enfrentar un diagnóstico como ellos que lo manejan tan bien, porque el psiquiatra se lo explicó tan bien que él lo manejaba, y muchas veces nosotros aceptamos, ¿cierto?, este diagnóstico que está bien, es una condición, pero estamos tan enfocados en el diagnóstico que no podemos ver otra cosa. Y ahí es donde es importante que ustedes, ¿cierto? Y que nosotros siempre estemos dispuestos a hablar del Señor. Siempre, como dice José, siempre hay alguien que necesita de esta palabra del Señor, que necesita conocer al Señor. Y muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos las palabras adecuadas para hablar con todas las personas, pero lo importante es hablar, disponerse para que Dios haga una obra. Y cuando se bajó, estaba su mamá esperándola ahí y le dijo, oiga, su hijo me tiene maravillado. Y me quedaba mirando como extrañado, ¿sí? Porque hasta ella lo miraba así como ahí nomás. Y cuando se bajó, bueno, le puede decir a ella y a su hijo que Dios les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor les guarde. Yo he pensado en un anhelo ahí que tiene su pastor, lo voy a
lo voy a, lo voy a desenmascarar. No, no es un anhelo, pero lo conversamos. Qué bonito sería llegar a una radio. Qué bonito sería llegar a una radio y que la iglesia Vástago Renuevo, perdón, tuviera un espacio donde pudieran hablar estos temas que muchas veces están como ya cerrados, como que ya hay temas de conversación que no se tocan por la radio, porque a lo mejor no tienen mucho público, porque a lo mejor no tienen mucho llamado, porque a lo mejor no tienen mucha aceptación, pero hay tanto que hacer, hay tanto que hacer, que nosotros con nuestro esfuerzo, ¿cierto?, podemos ayudar a difundir el Evangelio. Y la importancia, ¿cierto? Vamos a leer esta importancia que tiene este libro en este tema. Dice que Jesús trascendió barreras nacionales, raciales y económicas a fin de difundir su buena noticia. El mensaje de Jesús de fe y perdón no es para todo, o sea, es para todo el mundo, perdón, no solamente para nuestra iglesia, nuestro vecindario o nuestra nación, para nuestro vecindario o nuestra nación, pero un poquito corto vista, debemos hacer realidad la visión mundial de Jesucristo, que toda persona en cualquier parte del mundo escuche este gran mensaje y sea salva del pecado y de la muerte. Qué tremendo fin para este libro maravilloso que hemos leído y como siempre tenemos una reflexión ahí, y dice que muchas veces creemos que somos los mejores, somos los número uno, los más hermosos, los campeones. Estas declaraciones podemos escucharlas a diario cuando las personas proclaman su supremacía. Todo el mundo quiere estar vinculado con los ganadores o con las personas de éxito. No nos gusta el segundo lugar, ya que lo asociamos con perder. En completa oposición está el mensaje y las enseñanzas de Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo vino para ser servido, sino para servir a otros y dar su vida en el rescate de muchos. Marcos capítulo 10, versos 44 y 45. Aunque Jesús es supremo, es el Dios hecho hombre, es nuestro Mesías y nuestro Rey, vino a este mundo para estar, ¿cierto?, con nosotros como siervos. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que nosotros podremos imitarlo? Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a que podamos entregar esto que hemos leído este día y luego vamos a abrir nuestros micrófonos un ratito para dar la opinión de esto, la opinión de lo que hemos aprendido, si hay alguna pregunta, alguna duda. Así que los invito a orar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos ha dado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces no podemos ver bien, a veces se nos enreda, Señor, la lengua, Padre, pero queremos hacerlo lo mejor posible, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a hacerlo para ti y queremos hacerlo bien. Ayúdanos, Padre, perfecciónanos cada día para poder entregar una buena palabra, una buena enseñanza, Señor, y ayúdanos siempre, Señor, a que no se nos olvide a servir, que no se nos olvide servir, que no se nos olvide ser siervos, Señor. Así como usted fue, nosotros queremos ser. Bendíganos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle las gracias nuevamente al Señor por esto, por lo que nos ha permitido. Pastor Andrés, pastora Roxana, ahí pueden encender sus cámaras, abrir sus micrófonos, si hay alguna pregunta, como el otro día, si algún tema no quedó muy claro, podemos hablarlo. Está Andrés y Roxana para que nos puedan también ir ayudando en este tema. Así que yo, por mi parte, me siento bendecido de estar con ustedes, me siento honrado, me siento privilegiado y como les digo, cada vez que leo este texto del siervo, me pega tan fuerte porque siento que muchas veces el hombre quiere siempre estar en una posición de poder, en una posición de estima, quiere estar en una posición de éxito, y no es lo que el Señor muchas veces nos ha llamado a hacer, sino que nos ha llamado siempre a servir al otro, a pesar quizás de ser un hombre exitoso, a pesar de ser un hombre que tenga todo, que Dios nos ha bendecido de tal manera que tengamos todo
todavía con mayor razón nos invita a servir a los demás. Así que espero también sus reflexiones, sus comentarios acerca de este tema. Que Dios les bendiga. Desbloqueen su micrófono, no hablen, no. Pregunten, hablen. No hay problema, pueden hablar. Andrés dijo, ahí, bueno, ahí. Las ovejas conocen a su pastor. Estuvo bueno, estuvo bueno. A mí me cuesta mucho agarrar el ritmo cuando estábamos en las clases el semestre pasado, y igual, al principio queda colgado. Pero de a poquito vamos a ir agarrando el ritmo nuevamente. Yo ahora me voy a desconectar porque tengo que levantar a las 3. Así que muchas gracias por todo. Cuídense, bendiciones. Y nos vemos el domingo ya, ¿no? Sí, pues el domingo. Sí. Amén. Acuérdense, Amén, hermano José. hambre, porque va a estar bueno. Chao, que estén bien. Bendiciones. Chao. Bendiciones, Chao, que chao, estén hermano muy José. bien. Bueno, para Chao, terminar, bendiciones, descansa. le damos las gracias a Cristian por poder estar con nosotros. Y Sí, fue bendición, de verdad fue bendición. sí. A mí me tocó el tema de la puerta, me pareció muy interesante ver ese tema y me sorprendió. Así que Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Así que hermanos, que tengan una muy buena noche, descansen, cuídense. Este fin de semana se viene con todo. Este fin de semana tenemos hartas cosas y bueno, también una noticia importante que le queremos dar el domingo. ¿Ya? Así que gracias por todo, Pedro. Los últimos Muchas churrascos. gracias, hermano Cristian. Ya. Muchas gracias ¿Quién al por su último Amén. churrasco? disposición. Inviten al Cristian para el domingo, comprométanlo. Ya, pues, hermano Cristian, vaya a aportar a la causa. Quedan los últimos churrascos, si no se han anotado, anótese. Y si no come A porque mí, lo a engorda, mí, bendiga a alguien. a mí me puede anotar con unos churrascos. Ahí a la Cote. Pedrito, Por favor, hermana José, con 2 italianos, con mayonesa casera. Mayonesa casera. Ya, No está. la Cote. Ahí la vamos a decir Por- a la Cote. Sí. el Pedro es buen, es buen, ¿cómo se llama? Comedor. Es buen comedor. Comensal. Comensal, por Rosana. Buen Por comedor. favor, Hay que por comer favor. nomás. Hay que comer, que este mundo va a perecer. Y mientras la Nicole no sé qué está haciendo, bendecimos la vida de todos los que están y gracias Amor, pero por estar. Un vestido para la iglesia, para el colegio, todos los días para los papás. Ya, que estén muy bien, cuídense. Les mando un abrazo y a descansar. Descansen todos. Chao, Bendiciones. chao. Gracias, Cristian. Chao, que estén bien. Saludos a la Bendiciones. Cristian. Nos vemos. Ya, Chao, chao. bendiciones. Chao.